Buenas noches, profesor. Mi nombre es Ardila, estudiante de Ingeniería de Sistemas en 10º semestre. Y este video es para el trabajo de la clase Power BI en el acá número 3, donde se nos pedía hacer la instalación para la práctica de la aplicación Power BI. Aquí ya la tengo instalada y pues digamos que ya el primer paso pues es seleccionar el origen de datos. Aquí lo llamamos desde este icono obtener datos de otro origen. Y aquí pues se nos va a abrir digamos, el buscador de archivos. Esto lo quitamos de acá, esto no. Y aquí ya se nos abrió y podemos elegir pues el tipo de datos que vamos a traer. En este caso vamos a traer un texto o CSV. Entonces le damos conectar y aquí ya nos va a traer, digamos, el sitio de descargas donde ya tenía descargado el modelo que se nos dio, automóviles CSV. Listo, aquí lo traigo y él nos va a sacar ya la ventana para cargar datos. Le damos cargar y él ya nos va a traer todos los datos que tiene ese modelo. En este caso pues son 82 filas. Listo, ahí se están cargando. Se demora un poquito en el proceso. Y listo, ya están acá. Entonces aquí podemos ver que ya en la parte derecha nos cargó la tabla de automóviles. Le damos clic y nos vamos aquí en la parte izquierda donde dice datos y ahí ya podemos ver los datos que trae esa tabla. Listo, entonces ahora para hacer el primer paso que es buscar las filas y espacios en blanco, entonces nos vamos aquí a estos tres punticos que dice más opciones sobre la tabla y editamos consulta. Aquí nos trae el editor que se llama Power Query y aquí podemos ver por ejemplo entonces la columna MPG que tiene espacios en blanco y tiene algunos espacios como NA. Digamos que lo podríamos hacer de esta manera, clic derecho y aquí podemos entonces reemplazar valores. Eh, por ejemplo, podríamos reemplazar esos campos que dice NA, ¿cierto? Que los podemos reemplazar por un blanco, porque quede en blanco y le damos a aceptar. Listo, ahí ya no lo cambio, ya nos quedarían todos esos espacios en blanco. Se nos pide entonces promover la primera fila encabezado de columna si es necesario. Digamos que eso quiere decir que digamos esta primera columna la podríamos convertir o utilizarla, promoverla como encabezado. En algunos casos, por ejemplo, aquí estos datos donde dice MPG, cilindro y todos estos datos podrían estar en la primera columna. En ese caso, deberíamos ir acá donde dice usar la primera fila como encabezado, darle ahí y él nos llevaría esos datos de la primera fila como un encabezado. En este caso no es necesario porque esos datos que aparecen en la primera columna pues son datos digamos ya como tal de un vehículo. En ese caso pues aquí podemos borrar eso que hicimos y aquí ya nos devuelve los datos que teníamos inicialmente como encabezado. Listo, ese sería el segundo punto. Colocar, tercer punto, colocar a cada columna su formato específico. Entonces, por decir algo, tenemos aquí utilizamos esta columna para hacer eso. Digamos que tenemos los caballos de fuerza están en eh, un tipo de texto, en un tipo de campo tipo texto, y por eso aparece en la parte izquierda. Entonces lo que hacemos es darle clic derecho, perdón, irnos aquí al icono donde dice ABC, podemos seleccionar ahí qué número, qué formato queremos utilizar. En este caso, pues démosle un formato número entero y él nos va a pasar ya los datos como están en las otras columnas. Listo, entonces así es como se hace, como se cambia de columna. Podemos darle a los cambios que hemos hecho, darle aquí aplicar, cerrar y aplicar, y él nos va a guardar los datos. Ya, de esa manera, digamos que acá dice que salió un error, lo podemos mirar a ver qué es.
pero que él ya no lo corrigió ahí. Listo, entonces volvemos, le damos a aplicar cambios y listo, listo. Entonces el siguiente punto es crear una columna calculada para establecer el consumo del vehículo en kilómetros por galón. Listo, entonces nos vamos nuevamente aquí a editar la consulta. Bueno, acá, a ver, ¿por qué nos aparece esto? Digamos que quitemos esta columna reordenada y quitemos los errores. Listo, ahí ya nos aparece. Entonces vamos a transformar los datos. Entonces vamos aquí a inicio. Bueno, transformar los datos. Seleccionamos la tabla. Ya tenemos aquí. A ver, tabla automóviles. Listo. Entonces luego le vamos a dar agregar columnas. Aquí donde dice agregar columna, le vamos a agregar una columna personalizada. En la columna personalizada pues vamos a ponerle el nombre del campo que vamos a dejar. En este caso lo vamos a dejar como eh, digamos consumo vehículo eh, aquí en kilómetros sobre galón. Entonces lo podemos dejar así. Y aquí nos editamos la fórmula, que es lo que queremos hacer. Digamos, en este caso la fórmula sería, bueno, en esta primera columna que es metros por galón, la seleccionamos, le damos doble clic ahí y la vamos a multiplicar por el desplazamiento, la columna de desplazamiento. Listo, y ahí pues le podemos colocar, como tenemos que dividirla sobre 1000, vamos, en este caso la dividimos sobre 1000, ¿sí? Pero aquí digamos que ahí podemos ponerle aquí un paréntesis para decirle que esto es, digamos, mpg por desplazamiento, todo eso sobre 1000. Entonces aquí nos dice que no se han detectado errores de sintaxis, entonces le damos a aceptar. Listo, él nos trae, pero nos trae ya el campo, pero nos trae un error. ¿Por qué? Porque los campos, digamos, vamos a ver el error que nos dice acá, dice no se puede aplicar operador por a los campos tipo texto y número. Entonces, ¿por qué? Porque los campos que yo estoy seleccionando, por ejemplo, estoy seleccionando el primero de acá, ¿cierto? Y vemos que es un campo tipo texto, no se puede multiplicar un campo tipo texto con el desplazamiento. El desplazamiento sí está como un campo numérico. Entonces vamos a cambiarlo acá y vamos a darle acá, vamos a darle que sea un número entero. Listo. Y aquí lo mismo de desplazamiento, pues este ya está como número entero, vamos a dejarlo nuevamente como número entero. Y bueno, aquí probablemente nos toque eliminar esta columna, vamos a quitarla y vamos a hacerla nuevamente. Entonces agregamos una columna personalizada, vamos lo mismo, entonces consumo vehículo kilómetros sobre galón. ¿Listo? Y entonces nos vamos nuevamente acá, vamos a poner acá un paréntesis, mpg por el desplazamiento sobre dividido en 1000, que es el kilómetro. Entonces ahí no se ha detectado errores de sintaxis, le damos a aceptar y él ya nos va a traer ahora sí el dato numérico. ¿Sí? Listo, ese sería entonces el cuarto punto. Para el quinto punto
Se nos pide hacer un campo de resumen para la marca y el vehículo. Y para eso, entonces, bueno, aquí le podemos dar entonces en el Power Query, en el inicio, le damos guardar y aplicar. Listo, volvemos aquí a aplicar cambios, ahí nos está aplicando los cambios. Listo, cerrar y volvemos nuevamente acá, editar la consulta. Ahí nos trae ya como vemos el campo. Entonces hacer un campo de resumen por marca y vehículo. Entonces vamos aquí a donde dice inicio, aquí donde dice combinar consultas, le damos. Listo, ahí nos trae entonces los datos. Vamos a combinar entonces, digamos que acá sería la marca. Y vamos a buscar también en automóviles, que es la actual. Y buscamos la marca. Y aquí use las coincidencias aproximadas para comparar la combinación. Le damos a aceptar. Y él ya nos va a traer la combinación. Acá. Entonces acá podemos seleccionar sobre esta, damos el tipo, el tipo de dato que vamos a traer. Entonces traemos, por ejemplo, acá la marca y el auto, que es el modelo, la marca y el vehículo, y nos trae los siguientes datos, estos datos que aparecen acá. ¿Sí? No podemos seleccionar uno solo, pero digamos que en este caso seleccionamos dos. Bueno, digamos que le damos guardar acá, cerrar y aplicar, y listo. Eso sería todo. Nos trae los datos que le pedimos, ya nos va creando ahí. Listo, entonces vamos a buscar ahora acá. Bueno, vamos aquí a buscarla. Entonces aquí podemos ya entonces ver, digamos que las gráficas, dándole acá. Entonces, por ejemplo, podemos seleccionar, digamos, este tipo de gráfica. Podemos, por ejemplo, llevar los datos, agregar campos. Aquí está un poquito lento. Digamos, por ejemplo, llevemos este campo hacia acá, y aquí nos trae, por ejemplo, este. Y podemos llevar, por ejemplo, el modelo del carro o cualquier otro datico, y comenzar a, digamos, a jugar con digamos, con las gráficas. En este caso, por ejemplo, aquí podemos ver, de pronto se ve un poquito pequeño, podemos ver, por ejemplo, el MPG y el modelo. MPG es metros por galón, y el modelo en una torta. Podemos llevar otro campo, por ejemplo, llevemos el desplazamiento, y ese sería, digamos, la forma como generaríamos las gráficas. Entonces eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias, profesor, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.